visto que en el programa anterior estuvieron analizando la situación significativa, el propósito, el producto que van a elaborar en esta quinta experiencia de aprendizaje. Sí, profesora. Hemos analizado la situación sobre el problema de la discriminación étnico-racial. Bien, Lucía y Miguel. ¿Y cuál es el reto de la experiencia de aprendizaje? Tenemos el reto de proponer acciones frente al problema de la discriminación étnico-racial y promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. Pero aún no sabemos qué acciones vamos a proponer frente a este problema. Y lo haremos asumiendo el rol de embajadores interculturales para proponer acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial en la comunidad, ejerciendo nuestra participación ciudadana a través de un discurso. Entonces, es importante leer más información sobre el problema de la discriminación étnico-racial. Por ello, el día de hoy vamos a leer un texto sobre este tema. ¿Qué texto leeremos, profesora? Leeremos un artículo de opinión sobre la discriminación en el Perú. Y el propósito del programa es obtener información relevante del texto sobre el problema de la discriminación en el Perú, para hacer inferencias a partir de lo leído y reflexionar sobre su contenido, forma y contexto del texto. Profesora, ¿y cuál será el producto en este programa? El producto será un resumen del texto leído sobre el problema de la discriminación en el Perú. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Para lograr el propósito de este programa y obtener el producto, tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Identifica información relevante y complementaria del texto sobre el problema de la discriminación en el Perú. Deduce relaciones lógicas entre las ideas del texto sobre el problema de la discriminación en el Perú. Opina sobre el contenido, la organización textual y la intención del autor del texto leído. ¿Y qué haremos para lograr el propósito y obtener el producto? Realizar la lectura del texto en 3 momentos. En el primer momento, que es antes de la lectura, realizaremos predicciones e hipótesis de lectura a partir de algunos indicios que ofrece el texto que se lee. En el segundo momento, que es durante la lectura, empezamos a leer el texto utilizando una estrategia de lectura para identificar información relevante y deducir relaciones lógicas entre las ideas del texto que se lee. En el tercer momento, que es después de la lectura, reflexionarán y darán sus opiniones sobre el contenido y la intención del autor. Y luego, elaboran el resumen sobre el texto leído. Profesora, ¿cuál es el artículo de opinión que leeremos? El texto que leeremos es La discriminación enquistada en la sociedad. Este texto se encuentra en la página 99 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora del 4º grado de secundaria. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ubiquen la página 99 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora del 4º de secundaria. Es hora de empezar a explorar el texto. Empecemos con la predicción e hipótesis de lectura a partir de los indicios que nos ofrece el texto. Para ello, les voy a plantear 2 preguntas para predecir o plantear hipótesis de lectura. Cada uno las responde de acuerdo a la información que conozca. Estas preguntas solamente son para recordar lo que sabemos sobre el tema del texto que leeremos. Profesora, ¿estas preguntas son para el primer momento, antes de la lectura? Sí, Lucía. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿tienen el texto de comprensión lectora 4? ¿Ubicaron la página 99? En caso no tuvieran el texto que vamos a leer, Lucía y Miguel van a describir algunos elementos que se resaltan en el texto para hacer nuestras predicciones e hipótesis de lectura. El título del texto es La discriminación enquistada en la sociedad.
escrito por Ruth Pacheco Escalante el año 2019. Continúen Lucía y Miguel. Es un texto que no tiene imágenes y el primer párrafo está escrito en negrita. Y hay expresiones con signos de admiración y otras con signos de exclamación. ¿Qué dicen estas expresiones? ¿Puedes leer, Miguel? Dice, no sabes con quién te has metido, tú no eres nadie. Y, ¿quién te has creído? Indio de se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. ¿Por qué creen que la autora de este artículo de opinión ha utilizado estos enunciados? Porque son expresiones que se utilizan para discriminar en el Perú. Bien, Lucía. Entonces les pregunto, ¿de qué tratará el texto que vamos a leer? ¿Cuál es el significado que tiene la palabra enquistada en el título? ¿Tendrá relación con los enunciados que leyeron en el primer párrafo? Profesora, según el título, el texto trata de la discriminación. Sí, Lucía, pero ¿qué más se podría predecir? Creo que cuando dice que está enquistada, es porque está pegada. Yo podría predecir que en el texto se vea la discriminación como una enfermedad que está pegada en la sociedad. Miguel, la idea que has dado es a partir de la predicción. Recuerden que luego de leer el texto, vamos a confirmar si las predicciones que hacemos antes de leer son correctas o no. Ahora, les invito a escribir las respuestas de estas dos preguntas en su cuaderno u hojas de reuso, porque luego que hagamos la lectura, podrían contrastar sus respuestas. También lo pueden comentar con el familiar que los acompaña. Ya está, profesora. Escribí mis respuestas. También yo tengo mi respuesta a las preguntas. Muy bien. Ahora pasemos a leer el texto utilizando una estrategia de lectura para identificar información relevante y deducir relaciones lógicas entre las ideas del texto que leeremos. Recuerden que durante la lectura siempre se hacen anotaciones al margen o se subraya las ideas relevantes de cada párrafo del texto. Profesora, yo anotaré al costado de los párrafos la idea más importante del texto. Yo haré lo mismo, pero también haré mis subrayados. Amigas y amigos de tercero y cuarto de secundaria, no olviden subrayar o anotar las ideas más importantes de los párrafos. Empezaremos a leer todos juntos. Lucía y Miguel leerán el texto en voz alta. Y les invito a todos los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria a seguir la lectura en sus libros. Utilicemos la estrategia del parafraseo por párrafos. Ahora, empecemos con la lectura. Miguel y Lucía se turnarán para leer el texto. Cada uno leerá un párrafo. Yo les iré marcando una pausa para que anoten la idea del párrafo. Lucía, ¿empiezas con la lectura? Sí, profesora. Puedes empezar entonces. La discriminación enquistada en la sociedad. Párrafo 1. Expresiones desatinadas como no sabes con quién te has metido, tú no eres nadie y ¿quién te has creído, indio de se repiten con preocupante frecuencia en la sociedad peruana. Ahora, anoten la idea de este párrafo. Las ideas se escriben en una oración. Por ejemplo, en este párrafo, la idea que se podría parafrasear es expresiones que se utilizan para discriminar. Ustedes pueden añadir algo más si lo desean. Se trata de ir escribiendo lo que entendemos de cada párrafo leído. Tales frases no solo evidencian un mal manejo de las emociones y una falta de sensibilidad y empatía, sino que, en el ámbito jurídico, constituyen una vulneración a derechos fundamentales, reconocidos por nuestra Constitución, como el derecho a la dignidad, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¡Vamos! Escriban la idea de este segundo párrafo. Miguel, tú que leíste el párrafo, ¿cuál sería la idea que se desarrolla aquí? La idea sería que nadie debe ser discriminado por ningún motivo porque se estaría vulnerando los derechos. Muy bien, Miguel. Recuerden que cada uno va anotando lo que entiende de cada párrafo. ¿Sigues leyendo, Lucía? Párrafo 3. Más aún,
Nuestro Código Penal tipifica como delito contra la humanidad a la discriminación e incitación a la discriminación, castigando tales acciones con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3. Si el hecho se realiza mediante actos de violencia física o mental, mediante internet u otro medio análogo, o si quien comete el hecho es servidor público, la pena privativa de libertad será no menor de 2 años ni mayor de 4, además de quedar inhabilitado. ¿Cuál sería la idea en este párrafo? ¿Por qué se menciona al Código Penal? Vamos, escriban la idea del párrafo. Continúa Miguel con la lectura. Párrafo 4. Debemos recordar que, en el Perú, la protección legal de derechos tuvo luz por primera vez en el derecho a la igualdad y no discriminación que reconoció la Constitución peruana en 1979, que incluía como motivos prohibidos de discriminación el sexo, la raza, la religión, la opinión y el idioma. Según este párrafo, ¿qué datos encontramos? Anoten la idea. Continúa leyendo, Lucía. Párrafo 5. Posteriormente, en la Constitución de 1993 se garantizó el derecho a la igualdad y no discriminación y se ampliaron los motivos prohibidos: origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. En este párrafo se menciona la Constitución Política de 1993, es decir, la Constitución actual. ¿Por qué creen que se menciona? Anoten la idea. Continúa leyendo, Miguel. Párrafo 6. Sin embargo, en pleno siglo XXI, cuando se creía que el racismo debía estar extinguido y que el Perú se iba asumiendo como un país pluricultural, el Ministerio de Cultura nos recuerda que el 53% de la población considera que los peruanos son racistas o muy racistas, y que incluso un 8% se percibe a sí mismo como tal, es decir, se perciben racistas o muy racistas, conforme a los resultados de la primera encuesta nacional sobre percepciones y actitudes sobre la diversidad cultural y discriminación étnica racial. En este párrafo encontramos algunos datos y porcentajes. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la idea que se transmite? Anoten la idea. Continúa leyendo, Lucía. Párrafo 7. Por eso, no solo en fechas como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, 21 de marzo, saludamos los esfuerzos que contribuyen a la construcción de un país sin discriminación. ¿Encuentran alguna particularidad en este párrafo a diferencia de los anteriores? ¿Cuál es? La autora saluda y reconoce los esfuerzos para eliminar la discriminación. Bien, Lucía. Anoten la idea. Continúa leyendo, Miguel. En esa línea, merece un reconocimiento especial iniciativas como la del Viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que impulsa campañas mediante la plataforma Alerta contra el Racismo para llamar la atención de la ciudadanía sobre la dañina presencia de la discriminación en nuestro país. En este párrafo, ¿cuál es la idea? ¿Complementa la idea del párrafo anterior o es otra información diferente? Anota la idea del párrafo. Continúa leyendo, Lucía. Párrafo 9. En consecuencia, la ciudadanía le dice no al racismo, a los estereotipos y al prejuicio. No existen personas superiores a otras. Ante la ley, todos somos iguales. ¿Hay alguna diferencia entre este párrafo y los anteriores? ¿Qué enfatiza la autora del artículo de opinión? ¿Qué dices, Lucía? Anoten la idea. Es la conclusión del artículo de opinión, profesora. ¿Por qué dices que es la conclusión, Lucía? Porque el párrafo utiliza al inicio un conector de conclusión. Empieza diciendo, en consecuencia, además del uso del conector, ¿por qué sería una conclusión? ¿Qué dices, Miguel? Porque la autora del texto refuerza sus ideas sobre la discriminación y ella no está de acuerdo que las personas discriminen a otras. Entonces, podríamos decir que refuerza su postura frente a la discriminación en el Perú. ¿En qué parte del texto podemos identificar la postura que tiene la autora sobre la discriminación? ¿Qué dices, Lucía? En el primer párrafo, profesora, cuando dice expresiones desatinadas, que es como decir
que alguien utiliza esas expresiones sin pensar ni razonar. Muy bien, Lucía. Si en el primer párrafo tenemos la postura de la autora y en el último párrafo tenemos la conclusión que hace la autora en el texto, ¿qué encontramos en los otros párrafos? Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿qué dicen ustedes? Como se pueden dar cuenta, la pregunta que les hago es sobre la estructura del artículo de opinión. Lucía y Miguel, ¿qué encontramos en los otros párrafos? Ah, ya sé, profesora. En los otros párrafos la autora escribe sus argumentos para defender su postura. Eso es, Miguel. La autora escribe un artículo de opinión, por ello en el primer párrafo escribe su postura. En los párrafos siguientes redacta los argumentos y en el último párrafo escribe su conclusión. Sí, profesora. Por eso el artículo de opinión es un texto argumentativo, ¿verdad? Sí, Lucía. Ahora, les pregunto, ¿lograron escribir las ideas relevantes de cada párrafo del texto? ¿Hicieron sus anotaciones al costado del párrafo? Ahora que han leído el texto y también han escuchado la lectura, ¿cuál sería la respuesta a las preguntas que les hice antes de leer? La primera fue, ¿de qué tratará el texto que vamos a leer? La segunda, ¿cuál es el significado que tiene la palabra enquistada en el título? ¿Tendrá relación con los enunciados que leyeron en el primer párrafo? Escriban la respuesta a estas dos preguntas y luego contrasten con las respuestas que dieron antes de leer el texto. Ahora que leí el texto, entiendo por qué la autora del texto dice que la discriminación está enquistada en la sociedad. Es porque la discriminación sigue existiendo y es parte de la sociedad, a pesar que existen leyes. Muy bien, Miguel. Ahora pasemos a ver qué hemos comprendido del texto. Para ello, pasamos a la siguiente actividad. Después de la lectura, responder las actividades de comprensión y reflexión del contenido y la intención del autor del texto leído. Y luego, elaborar el resumen del texto. Profesora, ¿nos puede dar algunas indicaciones para elaborar el resumen? Sí, Lucía, pero antes les dictaré las preguntas de comprensión del texto para que tomen nota. Pregunta 1. ¿De qué trata este texto? La palabra enquistada del título ¿tenía relación con el contenido del texto? Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Para qué ha sido escrito? Pregunta 3. ¿A quién o quiénes está dirigido este texto? Pregunta 4. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabemos? Pregunta 5. ¿Qué significado tienen en este texto las siguientes palabras? Índole, extinguido y pluricultural. Después de responder las preguntas, ¿haremos el resumen? Sí, Miguel. ¿Recuerdan cómo se hace un resumen? ¿Y qué pasos se siguen? El resumen es escribir lo más importante del texto, profesora. Creo que un paso importante es revisar lo que hemos subrayado o lo que hemos parafraseado para estar seguro que sea lo más importante del texto. Muy bien. Entonces, elaborar un resumen es reducir un texto con el fin de mantener solo lo esencial del mismo y decirlo con nuestras propias palabras. Para redactar un resumen, seguirán los siguientes pasos. Organiza las ideas que subrayaste o parafraseaste durante la lectura del texto, asegurándote que sean las ideas principales, y redacta tu resumen. Emplea conectores como además, en primer lugar, pero, aunque, etc., para darle cohesión al texto. Verifica que tu resumen respete todas las ideas principales y el estilo del texto original. Muy bien. Respondan las preguntas y luego elaboran el resumen, el cual servirá para proponer acciones que promuevan la erradicación de la discriminación étnico-racial en la comunidad, desde su rol de embajadores interculturales. Sí, profesora.
justo lo que necesitamos. Este resumen nos servirá para el discurso que haremos. Así es, Miguel. Qué bueno que lo menciones. Así todos los estudiantes de tercero y cuarto que nos están escuchando también lo tendrán en cuenta. Por ello, no dejen de responder las preguntas y elaborar el resumen, porque en el siguiente programa de comunicación revisaremos el resumen para incluir en el discurso que empezarán a preparar. Sí, profesora. En el discurso debemos tener argumentos. Así es, Lucía. Deben tener argumentos para sustentar la postura que adopten en el discurso. Luego de concluir con las actividades, guarden en su portafolio las respuestas a las preguntas y el resumen que elaboraron. Bien, llegamos al final del programa. Estudiantes del tercero y cuarto de secundaria, ¿cómo les fue? ¿Creen que hemos logrado el propósito? ¿Anotaron todas las ideas relevantes de cada párrafo? Sí, profesora. Hemos leído el texto, hemos anotado las ideas más relevantes de cada párrafo y ahora falta completar las respuestas de la ficha de la lectura utilizando nuestras anotaciones que hicimos de cada párrafo. En caso que no hayas concluido, te recomiendo hacerlo terminado el programa. Para ello, debes estar atento a las sugerencias de tu docente y pedirle que te envíe un audio con la lectura del texto o pedirle que te lea nuevamente el texto. De esta manera puedes aprovechar en extraer las ideas relevantes del texto y responder a las preguntas de la ficha de lectura. Finalmente, les invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué actividad lograste desarrollar con facilidad? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuviste para lograr el propósito del programa? ¿Cómo la superaste? Estimado docente, te recomendamos comunicarte con tus estudiantes para ayudarles con la lectura La discriminación enquistada en la sociedad, que realizamos en el programa. Esta lectura se encuentra en la página 99 del Cuaderno de Comprensión Lectora 4 2019. Asegúrate que todos tengan el texto para la lectura, de tal manera que logren identificar aquellas ideas relevantes del texto y luego puedan responder las preguntas planteadas. En caso no sea posible que tengan el texto, puedes ofrecerles un audio, en caso que tuvieran dónde escucharlo. O también podrías leer el texto en un audio y enviarlo al teléfono de su familiar. Asimismo, es importante atender sus necesidades de aprendizaje, teniendo en cuenta su realidad y contexto para que logren organizar sus ideas y se encuentren preparados para su discurso oral. Ahora sí, me despido y hasta una nueva oportunidad. Gracias por escucharnos.